A recorrer el mundo con el chismecito mundial, Rochi. Yes. Porque estamos en etapa de guerra, lo venimos hablando hace un montón. Yo había estado hablando de Palantir, lo vamos a dejar para la semana que viene porque es, da miedo. Uno cuando escucha, lee sobre Palantir, no sé cómo se pronuncia, pero que es la piedra que lo ve todo en el universo de Tolkien, en El Señor de los Anillos, te da miedo porque esta es la primera guerra donde se ve tan abiertamente cómo se utiliza la inteligencia artificial para la definición de objetivos, drones que no maneja gente, todas cuestiones así que están sucediendo en la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán defendiéndose, viste, también tirando bombas para todos lados, acusaciones cruzadas. Una ONU que no pincha ni corta, básicamente. Y como, yo todo lo que aprendí, no vamos a decir todo, pero mucho de lo que aprendí de Medio Oriente fue trabajando justamente con un ex compañero de aquí de Radio Estación Sur, Sebastián Salgado. Pero antes de presentar a Sebastián Salgado, tenemos un videíto que me da para hacer un resumen de lo que estuvo pasando últimamente en esta guerra y ahí le damos la bienvenida a Sebastián. Irán sigue sorprendiendo. Te cuento cuáles son sus ventajas militares y la clave que le permitió el control geopolítico regional. Con el arsenal misilístico de producción nacional más grande, diverso y moderno de toda Asia Occidental, ha logrado afectar el 70% de las instalaciones militares estadounidenses a su alrededor y ha dado golpes sin precedentes al régimen israelí. Radares de alerta temprana, pista de despegue, centros de comando y otras infraestructuras han sido destruidas. Estados Unidos ha pagado un alto costo económico y político por el fracaso de la guerra rápida que esperaba. Los desacuerdos en el Pentágono y la renuncia del director del Centro Nacional de Antiterrorismo, Joseph Kent, han dejado revelaciones explosivas, que Irán no era una amenaza para Estados Unidos, que no tenía un arma nuclear, que no había posibilidad de un cambio de régimen y que la guerra se inició por presiones del lobby. Bueno, eso es básicamente un resumen de lo que viene pasando. Irán lo atacaron, se está defendiendo y además una guerra que venían esperando hace 20 años. Estaban tipo, ¿quieren venir? Vengan de a uno, dijeron los iraníes y tenían una producción de misiles porque ya sabían que se venía esto. Hoy a la tarde hay una actividad de solidaridad con Irán aquí en Casa Peca, en 39, en calle 39. Entre Diagonal 80 y 119, acá nomás en el barrio Hipódromo, y para que nos cuente un poquito sobre esta actividad, pero también para hacer un análisis de la guerra, lo tenemos a Sebastián Salgado del otro lado. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Rochita? Un saludo para vos y todos los compas ahí en la radio. Un saludo para vos también. Bueno, viendo también, siguiendo la cobertura, por suerte, de Data Urgente y de un montón de medios, porque si nos quedamos con lo que nos muestra la televisión, de un lado y del otro, los más progres, menos progres, son todos pro Israel, pro Estados Unidos. Sí, bueno, los medios corporativos conocemos, ¿no? El perfil editorial que tienen. Son capaces de justificar el genocidio contra el pueblo palestino, así que, mucho más contra la República Islámica. Es interesante lo que decías al principio, que estabas preparando el tema Palantir, porque en realidad está todo relacionado. Sí. O sea, Trump calculó más que nada los tiempos de la desclasificación de los archivos Epstein. Palantir tiene todo que ver con los archivos Epstein, con los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad. Y lo que ellos pensaron a través de sus servicios de inteligencia justamente es que iban a generar un cambio de gobierno en Irán, porque habían estado financiando a grupos desestabilizadores dentro, fuera del país. Unos son los mujahidines del MKO, junto con el hijo del Shah Reza Pahlavi, que era el antiguo monarca antes del inicio del proceso de la Revolución Islámica. Y se encontraron con una respuesta militar que tal vez no esperaban ese nivel de contundencia. Es importante acordarnos de que, estamos hablando de guerra, pero en realidad no hubo una declaración de guerra y sí hubo un ataque directo el 28 de febrero pasado. Acabamos de pasar el mes en el que Irán mató al líder máximo de la República Islámica y en un colegio primaria donde mataron a 170 niñas, ¿sí? Entre 8 y 12 años en la ciudad de Minab, al sur de Irán. A partir de eso lo que estamos viendo es una respuesta militar contundente, fuerte, de un sistema
misilístico que ha probado penetrar sin mayores dificultades en lo que Israel dice el domo de hierro, y por lo cual hasta este momento los colonos habían creído que estaban a salvo de poder darle continuidad a este genocidio contra el pueblo palestino y ellos mantenerse a salvo. Esto ha demostrado que no, está generando una corriente de salida desde Israel de todas esas personas que están dimensionando esta situación, y evidentemente abre una situación muy pero muy compleja más allá de la propia Asia Occidental. Hay una cuestión que tiene que ver con la posición estratégica de Irán, que siempre fue estratégica. De hecho, lo he escuchado mucho, que el verdadero centro del mundo está ahí entre China, Irán, en toda esa, la región de lo que es del Oriente más lejano nuestro hacia el Oriente que conocemos como Oriente Medio, que en realidad es el centro del mundo por donde pasa la mayoría del comercio, y este embudo financiero que se está haciendo en el estrecho de Hormuz con lo que son los barquitos que llevan el petróleo, y que Irán tuvo una estrategia ahí de economía, diplomacia, energética, que me gustaría que la analices y que lo expliques vos en pocas palabras. Bueno, o en muchas, las que necesites. No, resumido es el estrecho de Hormuz, bueno, es un espacio de 33 kilómetros marítimos que en términos geográficos es muy muy angosto, y que por ahí pasa casi el 25% de los buques petroleros del mundo. En el contexto de los ataques a Irán, Irán sabía que esa era una posibilidad que tenían de cerrar, ¿sí?, el estrecho de Hormuz, y esto encareció de manera rápida y exponencial el precio del barril. Durante los últimos 5 años, podríamos decir, el precio del barril había oscilado entre los 60 y los 70 dólares y hoy está arriba de 100. Eso cambia la economía a nivel mundial, y para los países que no son productores les genera un problema muy pero muy serio. Entonces Irán lo que dice, bueno, no es que lo cerremos de manera caprichosa, sino que se lo cerramos a nuestros enemigos. Claro. Cualquier país que quiera pasar por ahí tiene que hablar con el gobierno de Irán y pedir permiso, y de hecho, no sé, España está pasando, Pakistán está pasando, todos los países del BRICS están pasando, y eso le molesta mucho a Estados Unidos, porque también hay países de la OTAN como Francia, como Italia, de que, bueno, tienen que hablar con las autoridades iraníes para que sus buques puedan pasar por ahí. Y eso cambia la ecuación de este eje de poder que vos estás mencionando, que evidentemente empieza a formarse de una manera diferente a lo que lo habíamos estado viendo hasta este momento. La información de hoy dice que Irán está a punto de sacar una especie de peaje, ¿sí? Okay. Bueno, el que quiera pasar por ahí va a tener que pagar, igual que hay que pagar cuando pasás por el canal de Panamá, por claro, ponerlo en esos términos. Entonces, bueno, esta es una información de hoy, veremos cómo se sigue desarrollando. ¿Sabes qué? Hace poco escuché una frase que me gustó mucho y que me parece que grafica un poco también lo que viene pasando, que es que Estados Unidos, bueno, viste que también está la situación con Cuba, lo mencionábamos la semana pasada, que todo el tiempo están diciendo, bueno, fueron y secuestraron a Maduro sin mayor presión internacional, sin mayores consecuencias, pero esta cuestión que ellos van y dicen, nosotros llevamos la libertad, nosotros llevamos la democracia, pero sin embargo vos mirás hacia adentro y están sufriendo un nivel de inflación los yanquis que es tremendo. La educación de los yanquis, yo no sé si es que, bueno, la verdad que uno puede especular, ¿no? Vamos a especular acá porque estamos en una situación de chusmeando con Seba Salgado, de que es pésima la educación, pero también ellos son como que no se interesan y no les importa mucho cómo funciona el mundo, dónde están ubicadas las cosas, no se enteran de lo que pasa, están viven la vida así como endeudados y sin ningún problema, o bueno, la crisis que tienen de opioides por el fentanilo, la crisis que tienen a nivel de drogas, y sin embargo, bueno, ese país que dice que lleva la libertad y la democracia al mundo, no tiene la forma de garantizar ni siquiera la libertad, la democracia, la economía en su propio país. Ese discurso es el que se está cayendo en algún punto, o por lo menos para los que estamos despiertos y prestando atención a las cosas. ¿Cómo ves esto, Sebastián? Bueno, sí, hubo una marcha imponente este fin de semana, sí, que decía no a los reyes, ¿no? No Kings, en alusión
la manera de gobernar de Donald Trump. Hay que decir, están articuladas por el Partido Demócrata en un año que hay elecciones parlamentarias, pero la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que se movilizó para esto. Evidentemente hay una formación diferente de lo que vos decías en Estados Unidos, en donde la educación, aparte de ser muy cara, está enfocada en la productividad de las personas y no en la formación. Entonces vos te encontrás frecuentemente una persona que puede ser muy inteligente, vinculada a su profesión y tal vez desconoce cosas de la propia geografía de su país, ni hablar del resto del mundo, y eso los hace ciudadanos bastante parecidos a lo que vemos en las caricaturas de los Simpsons, ¿no? Claro. O sea, ese es el promedio del estadounidense, bastante diferente a lo que nos mostraban en la década del 80, ¿no? Como que eran una especie de superhéroes y demás a través de la invasión cultural. Claro. Y esta es una situación que se está dando a partir de el fin del año pasado. Trump presenta una nueva doctrina de seguridad, ¿sí? Que algunos le dicen el corolario Trump. Básicamente es una continuidad de la doctrina Monroe de 1823 de América para los americanos, en donde ellos vuelven a mirar hacia nuestro continente y sobre los países en los cuales ellos tengan agenda específica, y hacen una especie de acuerdo tácito con Rusia y con China, en donde ellos no se van a meter en los conflictos potenciales que estos dos países pudieran tener. Ejemplo, básicamente Trump salió de Ucrania, claro, y dejó a los europeos solos con ese conflicto que ellos mismos les armaron durante el gobierno de Biden. Y en ese sentido yo creo que estamos empezando a ver algo más parecido a un mundo tripolar que a un mundo multipolar que veníamos tratando o idealizando un poco ingenuamente en años anteriores. Y esto, bueno, conlleva a una nueva estructura de mirar el mundo, porque sabemos que la visión estadounidense no se aplica al resto de las culturas del mundo. Entonces, una de las axiomas que han hecho para atacar a Irán es decir que las mujeres en Irán son, ¿cómo dicen ellos? Bueno, por la vestimenta. Eso, oprimidas porque usan el hijab, vamos a decir, que es el pañuelo que usan en la cabeza. Y eso, cuando uno ve las mujeres ahora en Irán manifestándose a favor de su propio gobierno, incluso dándole un respaldo para que continúen las acciones militares, ahí se ve realmente un pueblo que tiene 5.000 años de historia, como es la historia persa, en Irán, que no se van a ir a ningún lado, están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, y eso es la libertad para ellos. Claro. Del otro lado, en Israel, hay que recordar, es un ente que no cumplió ni 80 años de historia, que está estructurado sobre el genocidio al pueblo palestino, y esos colonos, como ellos mismos los llaman, estaban ahí siempre y cuando tuvieran beneficios. Y cuando ven que las cosas no están funcionando de la manera que les habían prometido, están empezando a salir de la manera que puedan y bastante masiva. Entonces, estas narrativas de Estados Unidos yo creo que ya han quedado desfasadas en la historia. La credibilidad de Trump es absolutamente nula, lo cual nos muestra también de que es ingenuo pensar que Trump es realmente el que está tomando todas estas decisiones, sino más bien el lobby israelí sionista que lo puso en el gobierno a través de varias instituciones, pero por sobre todo el AIPAC, que es la mayor estructura del lobby sionista en los Estados Unidos, que va financiando a demócratas, a republicanos, a todos los presidenciables, y cuando llegan a ese lugar tienen que responder a los intereses de la agenda israelí. Claro. Por eso uno de los grandes problemas que tienen ahora es que los soldados de Estados Unidos empiezan a darse cuenta de eso y dicen, yo no quiero ir a pelear una guerra por Israel. Yo puedo pelear una guerra por mi país, pero esa es la guerra de Israel. Totalmente. Ir a pelearse con Irán porque esa mentira que decían de la bomba atómica y demás, bueno, ha quedado absolutamente descartada. La verdad que me quedaría horas hablando, porque podemos hablar del desarrollo militar industrial científico que tiene Irán, podríamos hablar de los intereses israelíes que están llevando adelante en la Patagonia, en las Malvinas, ahora que estamos por cumplir un nuevo aniversario de lo que es la guerra, pero nos quedamos sin tiempo. Igual a toda la gente le decimos, hoy hay una actividad, contanos un poco de la actividad y ya te dejamos libre, Seba.
Sí, hoy a las 6 de la tarde, ahí en Barrio Hipódromo, en la básica se llama Populismo K, ahí con el amigo Hipólito Yrigoyen. Vamos a hacer una charla, viene el Sheikh Abdul Karim Paz, musulmán, y otros catedráticos, donde vamos a exponer un poco estas cosas que estamos hablando ahora, sobre todo en un contexto en que el presidente argentino quiere de alguna manera casi declararle la guerra a Irán y armar estas narrativas como que Irán fuera un enemigo de Argentina, cosa que es una construcción del sionismo en Argentina. Sí. Entonces, nosotros queremos solidarizarnos en ese sentido, decir que el pueblo argentino no piensa de esa manera. Excelente. Te mandamos un abrazo, Seba. Síganlo, Seba Salgado en las redes, Sebastián Salgado. Lo buscan también como Data Urgente. Y bueno, no se pierdan también de todo esto, porque si te quedás con lo que te dicen los medios, vas a estar de un lado que, no sé si está tan bueno estar de este lado del que nos pone el presidente. Seba, un abrazo grande. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo. Buenísimo el chisme hoy, la buenísimo verdad. El chisme ahí. Chisme con dato. Este vino muy con mucho dato, ¿no? Sí, excelente, Rochita. Entonces nos preparamos para hoy a la tarde a las 6, decías, a las 6 de la tarde acá en Barrio Hipódromo, en calle 39, número 38. Es a metros de Diagonal 80 y 119, o sea, acá nomás sobre calle 38. Y también prometerles la semana que viene vamos a hablar de Palantir, vamos a hablar de esta inteligencia artificial y de todas las inteligencias artificiales que se están usando para la guerra. Excelente, el chismecito mundial entonces de la mano de Ailín Joana Marlene Rocha. Muchas gracias. Adiós.